la esclavitud y la libertad para ir a Cristo. Los invito a abrir sus confesiones y bueno, tener sus Biblias por si tenemos que buscar un texto. Y en el día de hoy empezamos una sección nueva de nuestra confesión bautista del año 1689. Y como ustedes sabrán, los que están siguiendo, o sea, vos que estás acá, los que están en el aula, las hermanas que están escuchando también, saben que estamos por empezar del libre albedrío. Bueno, en esta ocasión, antes de empezar, voy a dar el título, para no olvidarme. Y el título es así: la esclavitud y la libertad para ir a Cristo. Lo repito, la esclavitud y la libertad para ir a Cristo. Ya van a ver por qué tiene ese título. Y antes de empezar voy a hacer una introducción. Aquellos que me escuchan hace años quizá van a recordar un pequeño cuento que lo conté hace mucho y era uno de los libros que me gustaba leer en esa época a mí. Y es la historia del escorpión y de la tortuga. La historia es así, cortita. Quería cruzar un escorpión al otro lado del agua y no, ¿te acordás, no? Estoy hablando de hace un 5, 6 años, 7. Y no podía pasar. Entonces le habla a la tortuguita, le dice para poder pasar al otro lado, si la podía llevar sobre su casita, sobre el lomito. Y le dice, no, dice, ¿por qué? No, porque cuando yo esté ahí, vos me vas a querer picar, me dice. Y si vos me picás, nos vamos a morir. Y el escorpión le dice, no, eso no es lógico, ponte a pensar. ¿Por qué? Porque si yo te pico, ambos en el medio del agua vamos a morir. No tiene lógica, ¿te parece? Yo voy a tratar de aguantarme hasta ahí cuando pase. Dice, bueno, la tortuga accede. Y cuando están pasando y van por el medio del agua lo más profundo, ¿qué hace? ¡Sac! Y ¡tac! Le picó acá. Dice, ¿qué hiciste? Dice la tortuga, ahora nos vamos a morir. Y nos estamos hundiendo, dice el escorpión. Y no puedo contra mi naturaleza. Amados, en el día de hoy vamos a ver que las personas tienen libre albedrío o la capacidad de decidir, pero eso que deciden, vamos a ver que está guiado por su propia naturaleza. No es que el hombre no tiene libertad de escoger, sino que todo lo que hace va a ser de acuerdo a su naturaleza que tiene. Si no entienden nada de lo que voy a explicar, esa pequeña introducción le va a resumir todo el paquete de lo que voy a hablar. Dicho esto, voy a empezar porque tengo que hablar muchas cosas. En el día de hoy tengo mucha información de muchas cosas y no es tan sencilla como la introducción, ¿sí? Está Jonathan Neuer en el día de hoy, tengo escritos sobre otras personas también, voy a hablar un poco de Lutero, de Bunyan, entonces mucha información, pero si captaron eso de entrada, con eso ya tienen todo entendido, ¿está? Voy a empezar con la primer punto y después voy a seguir. Quiero que entiendan esto antes de que empiece. Para hablar del libre albedrío, lo primero que debemos entender es el concepto o la idea que es libre albedrío. Porque podemos hablar del libre albedrío, pero ¿qué es el libre albedrío? Entonces lo importante es ver qué es el libre albedrío. El libre albedrío que dice la Biblia, no el libre albedrío que decía Platón o Aristóteles o algún filósofo. Ese libre albedrío no, el libre albedrío de la Biblia. Capítulo número 9 del libre albedrío, punto 1. Dice así, esto sería la definición del libre albedrío, si quieren anotarlo. El punto 1 sería la definición del libre albedrío. ¿Y qué dice? Bueno, dice así:
Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Abajo da unos textos como Mateo 7:12, Santiago 1:14 y Deuteronomio 30:19. Si ustedes ven esos textos, yo no los voy a buscar, pero más o menos me los acuerdo de memoria. No me los acuerdo muy bien, pero más o menos. Hay algunos ejemplos cuando, vamos a decir, crucifican al Señor Jesucristo o a Juan el Bautista, lo llevan. El Señor muestra que cada una hace de acuerdo a su voluntad. Nadie, vamos a decir, le pone una pistola, una coacción externa para poder llevarlo. Entonces, este punto, ahora yo voy a ampliar un poco más sobre esto. Santiago 1:14 en adelante dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia puede ser el deseo más intenso. Entonces, eso nos va a ir llevando por el costo. Y en Deuteronomio 30:19, después lo voy a leer. Lo tengo anotado en otras partes, pero para que puedan entender es algo cuando el Señor le dice que lo pone ahí, le dice en una parte, creo que antes de entrar a la tierra, que elijan entre el bien y hacer el bien o el mal. Y él dice que elijan el bien. Eso es un resumen, el texto es más largo. La idea es que el hombre fue creado, dice ese punto 1, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. El hombre tiene libertad. Estamos hablando primero la definición de lo que es el libre albedrío, ¿está? Tiene una libertad. No estábamos diciendo, ¿sabe por qué digo? Porque cuando hablamos de nosotros, que hablamos de la doctrina de la gracia, muchos dicen, ustedes creen que Dios lo hizo al hombre como un robot, y entonces el hombre no puede escoger, el hombre no puede elegir. No estamos diciendo eso. Y aunque muchas veces abogamos y defendemos que el hombre en sí no goza del libre albedrío, pero del libre albedrío que voy a definir al final, sí tiene un libre albedrío natural, como podríamos decir, pero ya lo vamos a ver al final de cuando tenga que explicar eso. Pero el hombre tiene la libertad natural y para poder actuar por elección propia. Dios lo creó así, no es forzada ni determinada, o sea, por nada externo, sino que por ninguna, o sea, por lo que en sí mismo es. Voy a dejar una marca acá y después voy a volver. Entonces es importante que podamos entender eso. ¿Por qué puse yo? Voy a hacer algunos resúmenes. Todo esto lo que estoy haciendo es para ustedes, para que puedan tener un resumen de lo que voy a hacer. Le puse la esclavitud de la libertad y la libertad de Cristo. Hay escritos como los de Martín Lutero, que en este caso no utilicé, pero después más adelante le voy a hablar un poco, la Biblia misma. Pero cuando hablo de la esclavitud de la voluntad, quiero decir, ustedes saben, si vieron el capítulo número 6, van a ver que la esclavitud de la voluntad es porque el hombre está esclavizado al pecado, está esclavizado a Satanás, y por consiguiente sus deseos van a estar siempre guiados, vamos a decir, o su voluntad por sus propios deseos, o por su propia naturaleza que es pecaminosa. La libertad que voy a hablar después, esto es un resumen, la libertad que voy a hablar, que después la voy a ampliar en unos minutitos más, de esta libertad, de la que yo voy a hablar más, en esta primera parte, es que el hombre tiene la libertad de tomar decisiones. Eso es. No es que el hombre no puede. Cuando nos identifican a nosotros dicen, ustedes son los que creen que nosotros no tenemos libre albedrío. No, no es así. Nosotros creemos que el hombre tiene la capacidad, libre albedrío es la capacidad de elegir. Puede. El problema es qué naturaleza tiene para ir. Lutero, creo que en la esclavitud de la voluntad, decía que el hombre, o la voluntad del hombre, está cabalgada de alguna forma o por Satanás o por el Espíritu Santo. Uno de esos dos lo lleva, pero el hombre no toma decisiones por tomar así a la libre, porque él quiere. Mire, acá tengo La Guerra Santa por John Bunyan. No voy a hablar mucho, pero si ustedes han leído el libro, o pueden encontrar en el canal que subimos, ahí van a encontrar cuando Diablo toma la ciudad de alma humana, aparecen 3 personajes ahí que él toma para poder entrar ahí.
que es el señor archivero, y está el Lord que pasa a ser recia voluntad ahí, y la voluntad, cuando Diablo lo toma, en la página 29, Punja contando sobre la guerra santa, es cuando toma el alma, vamos a decir, la persona. Fíjese lo que él, vamos a decir, en una, ¿cómo que se dice? En una alegoría, él cuenta que lo que él toma es recia voluntad o la voluntad, para poder tomar el alma. ¿Por qué? Porque de esa forma él puede servirlo, dice la buena disposición del Lord para servirle, y se inclinaba a ello. Entonces fíjese que en alma humana es sometida y llevada a cumplir los deseos de la voluntad de la mente. A ustedes quizás les parece un cuento nada más lo que cuenta Bunyan, pero este hombre tenía la Biblia dentro de él. Y eso es lo que sucede un poco en esa alegoría. Cuando Satanás en el huerto de Edén, tanto a Eva, que fue engañada, y a Adán, que desobedeció el mandato de Dios, toma la voluntad. Después que el pecado estaba afuera, que no estaba dentro como nosotros, es otra tela para cortar y discutir. Pero el asunto que él tiene que tomar el alma humana para que pueda obedecerle. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es lo que dice la Biblia. Estamos viendo un poco la definición antes de poder seguir a ver los cuatro estados del libre albedrío. Pero si ustedes, bueno, acá tengo en la mano otro libro de John Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Y si ustedes lo han leído a lo largo de todo el camino, ustedes ven la portada, lo que sea, van a ver un camino. Cristiano, cuando toma esa decisión, no la toma, porque si estoy aburrido por estar en la ciudad de la destrucción, él tiene un libro, y eso lo confronta a él, y él empieza a tomar una decisión, pero no toma una decisión por tomarla. En una parte dice así: cuando ella emprendió el camino y salió, se encuentra con un personaje que se llama sabio según el mundo, sabiduría. Y fíjese, en el relato que le pregunta sabio según el mundo, ¿hacia dónde vas, ahora buen amigo, caminando bajo una carga tan pesada? Y Cristiano le dice esto: ciertamente soy un hombre cargado, como creo que nadie lo ha estado. Y si me preguntas a dónde voy, me dirijo hacia la puerta estrecha que está más adelante, pues me han informado de que allí seré resituado en un camino para ser librado de mi pesada carga. Cuando Cristiano, ustedes lo ven ahí caminando y se encuentra con este personaje que es sabiduría según el mundo, o los consejos que te pueden dar tus amigos, los consejos que te pueden dar tus familiares, tu esposo, tu esposa, que son del mundo. Ah, pero ya te volviste religioso, no estás más con nosotros. ¿A dónde vas? No, es que yo me di cuenta que esta carga del pecado y la única forma es... ¿se acuerdan de todos los consejos malos que le da? Bueno, esa sabiduría según el mundo son todos los consejos y cosas que le pueden dar a una persona que no es cristiana. Bueno, ese es el contexto de la alegoría, pero lo que quiero traer a sus conciencias es esto, a su mente. Es que Cristiano no dice, no, voy por donde quiero, no sé dónde voy. Cristiano tenía una meta, tenía una voluntad, y estaba eso guiado por sus sentimientos, lo que él quería ir, y usted lee en todo ese libro, él tenía un propósito, una meta, y estaba decidido a llegar y pagar lo que tenga que pagar. Amado, la voluntad, vamos a decir, es guiada por nuestros deseos y nuestros afectos. Usted cuando lo ven a Cristiano, usted mismo, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué hoy está escuchando acá? ¿Por qué no está con un familiar? ¿Por qué no está haciendo otra cosa? ¿Por qué no está perdiendo el tiempo mirando la tele? ¿Por qué no está haciendo otras cosas? ¿Por qué decidió hoy apartarse para el Señor?
Entonces las cosas que hacemos nosotros están guiadas por lo que nosotros sentimos, por las cosas que más amamos, por el deseo más intenso que tenemos. Y Cristiano, su carga era el pecado, era ser librado de este mundo, de este siglo de perdición. Él quería ir con Cristo. Y su voluntad entonces se movía por eso. Y eso es todo lo que voy a hablar si no entienden un poco de eso. El cristiano tenía esa inclinación o esa intención de llegar al cielo. Y su deseo, o su voluntad, era guiado por su deseo interno, que él lo llevaba, vamos a decir, ahí a lo recto. No era algo neutral. No, voy por acá porque vi que todos iban para allá, aunque algunos hacen eso, van por el cristianismo así, porque ven así, van. Pero no, él no tenía algo neutral. Él tenía juicio, tenía prejuicios, o sea, era un hombre regenerado. Y acaso de lo que él tenía, su mente era renovada y va siendo guiada por eso que él sentía. Eso es todo lo que voy a hablar. O sea, cuando una persona es regenerada como cristiano acá, vamos a ver que él es libre. Como antes era libre también, pero libre para estar ahí donde estaba. Entonces eso vamos a decir lo que vamos a hablar. A ver, ahora el mismo cristiano, ustedes lo van a ver que en su misma voluntad, después engañado por sabiduría según el mundo, y esa es otra historia. Pero él toma decisiones también ahí y se equivoca, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco de la esclavitud, de la voluntad y la libertad para ir a Cristo y haciendo algunas definiciones de lo que es eso. Para esto yo me he valido de algunos escritos, entre ellos a Jonathan Edwards, el que le voy a dar más, y yo creo, bueno, por acá tenía un escrito, no sé dónde, yo vi una prédica por ahí, no voy a decir de quién, pero le había puesto el título del mito del libre albedrío a la prédica, y eso de William Chantry, o sea, William Chantry, bueno, esto es una traducción al castellano, ¿no?, que tengo yo acá. Es un buen material, muy resumido, pero muy eficaz. Usted puede comer quizá mucha cosa así y no le llena, pero esto es muy cortito, pero es carne sólida. Así que es importante, si lo quieren tener, este resumen tiene 9 hojitas, serían 4 o 5. Un poco de eso, que tengo lo estoy diciendo de donde saqué un poco para hablar esta exposición que estoy haciendo, y lo que más voy a hablar de Jonathan Edwards, que él tiene un escrito que se llama La libertad de la voluntad. Y entonces vamos a ver un poco de eso. Quiero que entiendan que para esto le sería bueno a aquellos que estuvieron en el aula, vos también estás escuchando, pero los hermanas que están escuchando ahí, ya vieron ellos la soberanía de Dios, o el decreto de Dios en el capítulo número 3, no sé si se acuerdan, que un poco de eso vamos a ver cuando yo esté hablando dentro de un rato, que yo voy a tener que hablar a lo último un poquito sobre este libro albedrío y la soberanía de Dios. Pero vamos a ir de a poco, de acuerdo al tiempo que me vaya dando el Señor, ¿no? Quiero que entienda que incluso las acciones que puede tomar el hombre cree que es libre, pero en sí, amados, el hombre, vamos a una cosa, me voy a ir a lo que yo no quería ir, pero me voy a ir. Me voy a ir al capítulo número 3, creo que sección número 1. A ver, el hombre en sí, porque muchos creen que el hombre es libre, pero hasta las acciones que el hombre toma, incluso vamos a decir, no se escapan de la soberanía de Dios. Creo que era en el capítulo número 3, a ver, si lo chequeo, sí, 1, dice así. Del decreto de Dios desde toda la eternidad por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Lo leo rápido porque es largo. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie, ni él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. Él no hace violencia a la voluntad, o sea, puede decidir. Ni quita la libertad, la contingencia de las casas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Es largo de explicar, esto está subido al canal que tenemos, y en el mismo canal vimos la providencia de Dios, y en el capítulo número 1, subpunto 4, la providencia de Dios, yo vi esto, o di esto.
El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta el punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, los cuales en la sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna las múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas, y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. Bueno, si no entendieron nada de esto, viene así el asunto. El hombre cree que es libre y que hace lo que quiere. Si ustedes se acuerdan cuando di los decretos de Dios, el capítulo número 3 y el 4, la providencia de Dios, capítulo número 5, vemos que incluso las acciones pecaminosas del hombre están siendo controladas por Dios. En sí el hombre cree ser libre, y sí es libre de tomar decisiones, solo que esas acciones, incluso aunque Dios no es autor del pecado, y él quiere ser libre. El ejemplo que me viene a la mente, creo que Walter Chantry en el mito del libre albedrío da un ejemplo algo así. Creo que Sproul no sé si lo sacó de Walter Chantry o no sé de quién es el ejemplo, pero es bíblico. Cuando José, ¿se acuerdan que es entregado por los hermanos y ellos? Y en el capítulo, creo que en el capítulo número 50, versículo 20, por ahí, le dice que sus intenciones habían sido malas, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, pónganse a pensar esto. Las acciones que tuvieron los hermanos de José, no es que le hicieron porque hacer, no, ¿qué sintieron? ¿Se acuerdan? Le dio un saquito nuevo, ¿y qué sintieron? Celos, muy bien. ¿Eso qué los movió? ¿Hacer? Maldad. Bueno, entonces vemos que esos deseos, siento celo de esta persona, me molesta, me enoja, entonces voy a molestar y voy a hacer para que esta persona, sacarla, si la puedo la mato. Y lo tiraron en un pozo, después lo vendieron. Bueno, ¿qué quiero que vean? Que los sentimientos y lo que tenemos nosotros mueve la voluntad. Usted no hace las cosas porque hoy me impulsó un demonio a hacerlo, o el espíritu de... No, es usted mismo, es un de sus deseos todavía, tanto buenos o malos, lo impulsan a hacer cosas como los hermanos de José, que lo impulsaron. A Judas nadie le vino a apuntar con una pistola que lo entrega al Señor, por su propia voluntad él fue y lo entregó. Entonces ven Satanás lo mismo. Más allá de las interpretaciones que quieran tener algunos u otros teólogos, o él quiso tomar el lugar del Señor, quiso sentarse, pero ¿qué? Son deseos, y eso mueve la voluntad, o la naturaleza o el espíritu. Lo que quiero implantar en sus mentes es que usted no hace las cosas por hacer, porque no tiene otra cosa. Cada cosa que haga, cada decisión que tome, a la izquierda, a la derecha, para allá, usted se decidió casar con una persona. Bueno, nadie le apuntó a hacerlo, y si lo hubiera hecho así, usted también tomó la decisión de hacerlo así, tanto en su vida antes de nacer o después de nacer. Entonces, cada acción de la voluntad está regida por lo que a mí lo que más me gusta, lo que más deseo, el deseo más fuerte que tengo en ese momento predomina, y yo soy movido a hacer algo. Así funciona lo que usted conoce como el yo, o su espíritu, si quiere decirle, o su mente. Su mente es la que, de acuerdo al conocimiento que tiene, usted no se va a tomar decisiones como hace un año o dos, o no va a tomar las mismas decisiones que cuando no era cristiano o cristiana. ¿Por qué? Porque su mente ha cambiado. Entonces su mente cambió, su yo cambió, o sea, fue regenerado, o si quiere decirle bíblicamente un nuevo corazón. Dios pone el querer y hacer, y su voluntad va tomando decisiones de acuerdo a lo que su mente le parece bueno o malo, lo que le parece más justo, correcto o bíblicamente. Ahora como cristiano va tomando decisiones, ¿sí? Bueno, sigamos adelante entonces. Todo eso es controlado por Dios. Usted no es más santo que yo que usted o que nada. Todo esto también es controlado por Dios, ¿sabe?
Dios mucho, le permite las cosas que hagan, incluso estar gozando en el día de hoy, porque Dios le abrió las puertas, le sacó, le permitió para estar ahí. Dios si quería endurecer el corazón del faraón o hacerlo algo, Dios puede llegar a hacerlo, pero Dios no le pone pecado, Dios lo deja. Entonces todo lo que tenemos es un regalo de Dios, incluso de poder llegar a tomar las decisiones que tomamos. ¿Sabe que las decisiones que tomamos no son, o sea, también, aunque nosotros las tomamos y somos responsables de nuestras acciones, también Dios nos facilita eso, ¿sabe, no? Todo eso. Gracias a Dios, gracias a que Él nos ha dado. Entonces, muchos, ¿sabe por qué lo digo? Porque es malo el que una persona dice, yo puedo elegir por Cristo, yo puedo ir a Cristo libremente cuando yo quiera. No, no es así. Si usted fue porque Dios primero le abrió el entendimiento, Dios le puso el querer y el hacer por su buena voluntad, Dios lo podía haber dejado. Póngase a pensar amigos, familiares que usted conozca, no se vaya muy lejos, ahí nomás lo que tenga. Y fíjese qué están haciendo ahora. Usted sabrá, yo no sé cómo no los conozco. Están entregados a su propio yo. Y ellos creen que son libres. Y creen que usted está atrapado bajo una secta de una religión. Así lo ven a usted seguramente. Pero no es así. Es más, yo vamos a decir, podríamos decir bíblicamente que nadie en sí es libre en el sentido como dice la Biblia. O usted es esclavo del pecado o esclavo de la justicia. O está sirviendo a Dios o está sirviendo al enemigo. De alguna forma es así. Pero la libertad que estamos hablando ahora estamos haciendo la descripción de lo que es el libre albedrío. ¿Qué es, Daniel? Bueno, tomar una decisión. ¿Puedo tomar decisiones? Claro. El problema es cuál es tu naturaleza. Yo tengo un perrito afuera, se llama Yao, se las manda, tremendo. Es así. La coneja que me quedó y el gato Tití. Si yo le pongo al gato Tití la misma comida del yuyito o la cosa que come la coneja, no lo va a comer. Entre el perrito más o menos, pero más o menos, pero el gato más un poquito más delicadito ese gato. ¿Qué pasa? O el ejemplo que daba Spurgeon, creo que era Spurgeon, que daba el ejemplo creo que era del león y del cerdo, algo así, no, de la oveja creo y del chancho, algo así era el ejemplo de Spurgeon. El chancho usted lo suelta y él va a comer suciedades y le gusta el chiquero porque le gusta eso. Ahora, ¿por qué dirá eso? Porque su naturaleza es esa. Intrínsecamente su naturaleza dentro de él es esa y es movido por eso. Ahora usted dígale a la ovejita, esa no va a querer hacer eso. Ella quiere ser pastoreada, quiere ser cuidada, quiere ser llevada a buenos pastos. ¿Por qué? Porque es así, cada uno Dios lo creó de acuerdo a su propia naturaleza, a su propia simiente, que Dios lo ha creado así. Ahora, a causa del pecado, la diferencia que vamos a ver en el punto 3, entre el hombre natural y el hombre caído. Las decisiones, toma decisiones. Solo que sus decisiones son diferentes. Sus corazones, uno de ellos fue cambiado. Entonces, eso es lo que sucede. El hombre tiene la libertad de escoger. Agustín Hipona, dentro de un rato lo vamos a ver, pero Agustín, esto no lo hablaba, vamos a decir, ni Edward, aunque lo vamos a decir, lo amplió, lo fue de otra forma, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, que tengo ahí yo los tomos de Juan Calvino acá al costado mío. Ninguno de esos. Hace años, muchísimo, creo que en el 300 y pico existió un cristiano llamado Agustín de Hipona. Su madre creo que era Mónica. Él era tremendo, él vivía con mujeres, pero todas. Ustedes conocen la historia de él, que una mujer lo llama Agustín, y dice, yo soy tal. Él era mujeriego, hasta cuando el Señor lo confronta en una parte. Bueno, y él se da vuelta y dice, no, Agustín se da vuelta y dice, no, yo no soy ese, algo así. Dios le había cambiado su naturaleza. Pero Agustín, él lo presenta así. En una parte, en los 4 estados que vamos a ver dentro de un rato, él por si me llego a olvidar, pero él dice, posee no pecare, posee pecare, no pecare, posee, o sea, creo que la traducción será así.
Pero vamos a ver un poco de eso dentro de un rato, que la posibilidad, vamos a decir la posibilidad de no pecar, vamos a decir la posibilidad de pecar y la imposibilidad de pecar. Dentro de un rato vamos a ver eso. Pero antes de llegar a eso, tengo que ver, acá tenía el texto yo, de Deuteronomio 30, 19, lo voy a lecturar ya que lo escribí. Deuteronomio 30, 19. Y a los cielos y a las tierras llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un texto predilecto del arminiano. Dice, ¿ves cómo puede el hombre? Sí. El problema es que se agarran una calvita con ello. Yo no me agarraría cuando me dicen, el hombre puede elegir. Y digo, claro, amado, que Dios le dio para elegir. Ahora decime qué eligió Israel. Todo el Antiguo Testamento, ¿qué elegía? Claro que puede elegir. Yo no estoy en contra del arminiano, estoy a favor, amén, digo, con lo que él dice, que él tiene la capacidad de escoger. Ahora el problema es que escoge. Eso a veces trae un conflicto entre, vamos a decir, sistemas de interpretaciones. El calvinista se agarra de los pelos con el otro que no tiene, y yo creo que el punto ahí es definir lo que estamos haciendo ahora, una definición, una radiografía que es la capacidad de elegir y quién y cómo eligen cada uno. Es así. Entonces Israel podía elegir, después de la caída estamos viendo. Él después de la caída, Agustín decía que, vamos a decir, él solamente lo que podía hacer el hombre después de la caída es solamente pecar. Entre un pecado mayor o menor, pero pecaba. Voy a dar algunas descripciones de la voluntad para que puedan entender. Todavía no empecé a hablar. Estoy dando el punto número 1. Hablando un poco de la voluntad. ¿La voluntad qué es? O sea, para que puedan entender. O sea, nosotros estamos diciendo que la libertad, escuche bien, ¿las personas tienen libre albedrío? ¿Tienen voluntad? O sea, la libertad, sí. Ahora quiero que entiendan esto. La libertad no es lo mismo que la habilidad que tenga el hombre para hacer algo. Quiero ser rico, quiero ir a la facultad, quiero tener hijos, mi granero está lleno, bienes tengo para este mundo y para mañana, puedo tener deseos, libertad. El asunto es que si lo puedo llegar si Dios dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿dónde quedó su habilidad para hacer eso? Tenía el deseo, pero no tenía la habilidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, libertad, sí, usted quiere tener mucho dinero, estar bien, y bueno, puede tener la libertad de querer hacer eso. Ahora el asunto que lo pueda lograr es otra cosa, tener la habilidad. El hombre es libre, el asunto es que si puede llegar a hacerlo. ¿Tiene libertad? Claro, la libertad puede tener. O sea, ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto. La libertad, quiero que entiendan esto. No, la libertad no es la definición que el hombre puede hacer el bien y el mal. Eso se perdió en la caída, amados. Ya no puede el hombre en su estado caído. O sea, si no me entiende alguno que no entiende estas definiciones, el hombre, usted nace con deseos contrarios a Dios. Eso dice la Biblia. Romanos 8:7 dice que su naturaleza carnal, y si no me entiende qué es eso, su yo, vamos a decir, hace cosas que a Dios no le gustan, si usted no entiende cosas cristianas. Todo lo que hace es contrario. ¿Cómo puedo saber, Daniel, si hago cosas contrarias de Dios? Bueno, Dios es moral, no es amoral. Fíjese cómo Dios es, como decía Calvino en su institución, a entrar, fíjese cómo es Dios y conozca los atributos de Dios y compárese. Entonces se va a dar cuenta que incluso los cristianos a veces no alcanzamos esa medida. Solamente podemos por fe confiar en Cristo. Pero volviendo al tema que estaba diciendo, la libertad no es la capacidad de hacer el bien y el mal. La voluntad podría ser, ¿cómo poder decirle? Cuando hablamos de la voluntad estamos hablando del yo, para que puedan entender, o del alma o del espíritu. Es eso. O la personalidad del hombre, lo que conforma su ser. Lo que conforma Sergio Daniel Brito, lo que conforma lo que me están escuchando, lo que conforma lo que están en el aula.
Cada uno tiene una personalidad. Eso vamos a decir, la voluntad, la facultad que tiene el hombre o el espíritu. El hombre tiene la libertad, pero no siempre tiene, él no puede hacer siempre el bien y el mal, el hombre caído. Eso es importante que lo podamos entender. No quiere decir que él va a poder en todo momento tomar el bien y el mal. Ya lo vimos. ¿Por qué, Daniel? Bueno, porque de acuerdo a sus deseos. Usted cuando toma una decisión, no estoy hablando cristiano, uno que no sea cristiano, la decisión que toma van a ser siempre para complacer su yo, para complacer sus deseos, lo que sea. Lo que sea. Puede ser en un matrimonio, ¿por qué se queda con esa persona? Puede ser en un trabajo, con sus hijos, lo que sea. ¿Por qué hace? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere mantenerse bien ante los ojos de los demás para que vean que usted no falló en su trabajo, que usted no falló, no fue como sus padres, y entonces quiere mantener? Lo que sea es movido por el yo, no lo hace por hacer. Jeremías 13, versículo 23, dice así: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse las manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados a hacer siempre el mal. El hombre no puede cambiar su naturaleza, como el etíope es una persona de color, no puede cambiar su color de piel. El leopardo tampoco. Nadie, a menos que Dios le dé un corazón nuevo. Incluso así el cristiano, a veces, cuando la tentación es muy fuerte y el deseo de agradar a Dios no se pone sobre ese deseo pecaminoso, nosotros somos inclinados a hacer el mal, pero somos arrastrados. No es que nuestros pensamientos de continuo hacia el mal, con en Génesis 6.5 el Señor se agachó y miró y dijo: todo designio de los pensamientos del corazón es hacia hacer el mal. Ya no es así, cristiano. Pero el hombre natural sí, Dios lo define que sus deseos, estamos hablando de la voluntad es guiada, vamos a decir, por sus deseos más fuertes. La voluntad, podríamos decir, es determinada, ya lo dije, por el espíritu o el alma, o la personalidad o yo, si quiere decir. Ahora quiero que entiendan esto es importante, escuchen. Nosotros somos seres o agentes morales, creados a la imagen de Dios. El hombre natural, vamos a decir, estamos hablando de una persona ahora que no tiene a Jesucristo en su vida. Somos agentes morales. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Eso fue, ustedes saben, se perdió de alguna forma, se distorsionó. El hombre no puede hacerlo. Generalmente siempre es guiado por su mente. Algunos más, otros menos. Usted dirá, voy a hacer una pausa para que puedan, porque más o menos sé los argumentos que usted podría poner. Un momento, Daniel. ¿Por qué hay gente que hace cosas buenas? Bueno, parecen buenas. Lutero creo que le decía como pecados, no sé cómo le decía, pecados extraordinarios, algo así, le decía Lutero. ¿Cómo podría decir? No son, aunque pudieran ser cosas buenas para Dios, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Vuestras obras son obras que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque no vienen, ya lo van a ver más adelante cuando lleguemos a otra parte de la confesión. No son hechas para agradar a Dios, son hechas para que lo vean el público, para que lo vean la gente. Se sacan fotos, selfies cuando están dando algo. No están hechas para agradar a Dios. Parecen buenas, pero en su corazón Dios conoce entonces todo lo que hace, incluso todo lo que hace, y encima para colmo que está el pecado, no fueron justificados, otra doctrina. ¿Por qué también parecen buenas? Bueno, porque hay una doctrina que yo no la uso porque es conocida como la gracia común. Dios, si no permitiera que suceda esa parte todavía, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios, entonces todavía tiene rastro, aunque ustedes no crean, de hacer cosas buenas, morales. Por eso ustedes ven que parecen incluso algunos cristianos. Pero no es así. Lo que sucede es que todavía está eso adentro. Hacen obras de misericordia, pueden dar de comer a alguien, lo que sea. Pero no significa que son cristianos. Entonces es importante.
¿Por qué? Vuelvo para atrás la cinta. Porque somos agentes morales, o sea, fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios es moral, vamos a decir, amoral. Entonces todo lo que hacemos nosotros, nuestra alma, si quiere decirle el espíritu, es a base del conocimiento que tiene y los deseos. Vamos de nuevo. La voluntad, usted tiene que tomar una decisión y a base del conocimiento que tiene, de la información que tiene, de los afectos que tiene hacia las circunstancias, de las cosas que pueda llegar a tener, usted tiene más trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es, pero así no lo puedo lograr, voy a estudiar, voy a invertir, voy a hacer esto, voy a tomar una ventajita sobre mi prójimo para pisarlo, para tener un escalón más. Cada deseo que hace o cada cosa que hace es movido por el conocimiento. Un cristiano quizá puede quedarse en un lugar y usted nunca lo va a ver, que progresa, siempre está ahí, pero está haciendo la voluntad de Dios. Cada cosa, la Biblia está llena de eso. Daniel, cuando no decidió contaminarse, quiso comer eso. Cuando los 3 hombres que estaban ahí no quisieron hacer la voluntad de Nabucodonosor. Nos quedamos acá. Si Dios nos libra, nos libra. Y si no nos libra, Él sabrá. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su deseo, su conocimiento, la voluntad de Dios lo hizo padecer y morir. Y ustedes no es un tema muy difícil de entenderlo. Quizás solamente puedo llevar estas ideas a su mente y usted vaya formándose la idea. Todo lo que van haciendo, todo lo que usted hace, no sucede por así, porque se me ocurre y no tengo que pasar el tiempo. No es así. Usted es movido por su yo. Acá viene el asunto. Sus deseos, su conocimiento, todo lo que tiene, si no es cristiano, está corrompido. Entonces, si está corrompido, todas sus decisiones, todos sus sentimientos y todo lo que haga va a ser movido por eso. Y su camino va a ser un camino de perdición. Entonces, por eso que el hombre no puede buscar a Dios. Todos se desviaron. No hay uno que busca a Dios. Entonces vemos que el hombre, hasta acá podemos ver que tiene libertad. Mire, no sé si se pronuncia así, pero the freedom of will, no sé si se dice así la traducción, pero quiere decir la libertad la libertad la libertad de la voluntad o algo así, creo que la traducción, no me acuerdo. ¿Está bien como lo dije? ¿Cómo se diría? ¿Cómo? Acá es W-I-L-L. ¿De cuál? Bueno, así. Es la libertad de la voluntad. Eso es lo que quise decir. Edward usa palabras muy difíciles. Por eso que yo, en esta semana, aunque ustedes no lo crean, estuve resumiendo todo. Si yo me pongo a leer lo que dice Edward, usted dice, ¿me puede repetir la primera palabra? Porque él dice algo así. Y por lo tanto observo, dice Edward, que la voluntad, sin ningún tipo de refinación metafísico, hasta ahí ahí me quedé ya, ¿vio? Es aquel por el cual la mente elige cualquier cosa. La facultad de la voluntad, que es el poder o el principio de la mente, por lo que es capaz de elegir un acto de la voluntad, es lo mismo que un acto de elección o elección. Si alguno piensa que es una definición más perfecta de la voluntad, que quiere decir que aquel por el cual el alma quiere por elección o se niega, estoy contento con ella, aunque pienso que es suficiente para decir que aquel por el cual el alma elige, por cada acto de voluntad, en absoluto, la mente elige una cosa en lugar de otra. Se elige algo en lugar de lo contrario, en lugar de la falta o la inexistencia de esa cosa. Así que cada acto de rechazo, la mente elige la ausencia de la cosa negada. El positivo y el negativo se establecen antes de la mente por su elección, y se elige el negativo, y la mente, al efectuar su elección, en este caso es propiamente el acto
de la voluntad de determinar entre los dos. Es una determinación voluntaria. Por eso es lo mismo que hacer una elección. Así que cualquiera que sea el nombre que llamemos el acto de la voluntad, la elección, rechazando la aprobación y desaprobación, el gusto, aversión, abrazando el rechazo, la determinación, dirección, mando, prohibiendo, inclinando, o ser reacio, complacido o disgustado, con todo puede reducirse a este. De la elección para el alma para efectuar voluntariamente cada vez para actuar de forma electiva. La voluntad no significa otra cosa que sino un poder o capacidad para preferir o elegir. Esa es una pequeña cita nada más de él. O sea, una pequeña cita, ¿verdad? Mire, tengo todo esto acá. Y todo lo que yo hice sobre esta hoja es, con mis palabras, poner y elegir así para que puedan, si leo todo eso, medio como que note. Pero lo que está diciendo en sencilla palabra él, que la voluntad o es la facultad que nosotros tenemos, o que Dios nos otorgó, como es el punto 1 ahí, para tomar decisiones. Ahora tenemos algo que podríamos decir, que usted lo conoce quizás bíblicamente, si cristiano, algo como la palabra es conciencia. Pasa que su conciencia, si no es cristiano, está caída. Entonces todo lo que toma puede rechazar, puede reprobar, puede querer, pero todo depende, vamos a decir, de su naturaleza. Y todo lo que haga usted es voluntario. Por eso que en el día del juicio final, amado, nadie va a poder decir, yo no pude venir a Cristo. Lo que el Señor le va a decir, ustedes no quisieron venir a mí. Entonces eso es importante de establecer. La persona no va a Cristo o no quiere ir a Cristo por su propia decisión. Por eso no estamos negando el libre albedrío en el sentido bíblico. En el sentido bíblico ninguno quiere ir, ninguno. Pero él tiene la libertad, podríamos decir. Ahora, ¿qué no puede hacer? Es porque no puede, porque si no tiene la habilidad, porque no tiene el libre albedrío que vamos a explicar más adelante. Él tiene la libertad natural, podríamos decir, pero no tiene la libertad moral. Moralmente está desacreditado, está destituido, no puede agradar a Dios, la carne no puede. Entonces no puede aborrece a ir a Cristo. Y no se trata de información, los fariseos tenían mucha Biblia, mucho conocimiento, sabían mucho, lo tenían al Cristo mismo frente a sus ojos. Entonces no se trata de tener conocimiento, estaban en las escuelas y eran eruditos de la palabra, y no significa eso. Entonces es que si, vamos a decir, su mente o su corazón, Dios pone el querer y hacer por su buena voluntad. Yo haré que ande en mi camino. Entonces, él habla de eso, un poco de eso, y él la complica mucho, amado. Él tiene, yo le podría seguir leyendo lo que él dice. Él sigue hablando, palabras de él, dice, mediante la determinación de la voluntad, si la frase puede utilizarse con cualquier significado, tenga por objeto, causando que el acto de la voluntad o la elección debe ser voluntad. Y bueno, sigue así. Es muy complicado de seguirlo, por eso yo lo expliqué con mi palabra, para que se pueda entenderlo, pero en sencilla palabra lo que explica es eso, que el alma, o la elección que hace el alma, está conforme a su deseo. Eso es un resumen de todo lo que él en sus escritos quiere decir ahí. Cada elección tiene una razón. Por lo que usted sea, lo que quiera, está como lo diciendo, usted está porque está acá, porque hace lo que hace. Y es así, podríamos decir, yo no sé si Edward o no me acuerdo, yo no sé si Edward en sus escritos aquí, o Sproul, también Sproul tiene una sección de media hora, creo que habla de libre albedrío, muy buena también, pero Sproul está usando lo que estoy usando yo, o sea, a Edward. Yo estoy usando lo que tengo acá, no es Sproul. Quizás usted dice, lo dio Sproul, no, es de Edward. Creo que Sproul mismo lo dice que es de Edward. Entonces, es así. Bueno, yo no sé si de Sproul, de Edward. La idea es cuando él da un ejemplo por qué se sienta en el lugar que se sienta, por qué está ahí, por qué no se sienta más adelante, quizá tiene vergüenza de que lo vean. Hay muchas personas que no se acercan cerca de la puerta para que lo vean, otras se acercan cerca del espejo porque no les gusta el espejo, otros se sientan acá para... ¿Por qué? ¿Por qué cada cosa? Porque su elección
o las cosas que hace no las hace, porque está en su mente. Su mente le está diciendo cosas. Y como le dice, fíjate que vos te van a hablar, fíjate que vas a hacer, entonces usted toma decisiones. O quizá a usted le gusta salir en la cámara, o que están acá y agarrar el micrófono. O hay personas que no, que les da vergüenza. Hay otras personas que son orgullosos y quieren que lo estén, pero cada acción que está haciendo está guiada, vamos a decir, por su propio, ¿cómo podría decir? Por su propio deseo. Él tiene una razón de lo que hace, ¿sí? Hay gente que puede estar predicando esta prédica y su intención es mostrar su conocimiento, pero predica. Otra su intención es hacer apología y hay que darle al arminiano duro. Esa es su intención. ¿Cuál es tu intención? Bueno, mi intención es, amado, es que puedan entender que usted no puede ir a Dios, usted está esclavizado. Ese es mi mensaje. ¿Mi intención cuál es? Bueno, mi intención, después de terminar esto, es que el Espíritu Santo le pueda mostrar que usted está muerto en delitos y pecados. Su voluntad es libre, sí, pero de hacer lo que usted, sus deseos quieren. No puede ser la voluntad de Dios. Está incapacitado, está inhabilitado. Puede hacer todo lo que usted quiera, los deseos de su corazón. Si no está en Cristo, siempre van a ser inclinados hacia el mal. No vengo acá a atacar a una doctrina arminiana. En el día del juicio vamos a ver. Yo podía, mire, acá, esta semana, aunque usted no lo crea, yo me anoté todo esto escuchando un sermón de Spurgeon. Y Spurgeon, hablando en una prédica del libre albedrío, él lo dice de otra forma, no lo dice como yo. Spurgeon dice así, palabras de Spurgeon, hablando del libre albedrío. Imagínelo orando así, hablando del arminiano, Spurgeon dice así, imagínelo orando así. Señor, te doy gracias porque no soy como esos pobres calvinistas presumidos. Señor, yo nací con un glorioso libre albedrío. Yo nací con el poder de ir a ti, con el poder de mi propia libre voluntad. Yo he aprobado tu gracia. Si todos hubieran sido como yo mismo lo hice con tu gracia, como yo he hecho, todos podrían haber sido salvos. Señor, yo sé que tú no puedes, esta parte no me acuerdo que se escucha, que no puedes hacernos querer nosotros mismos, como que tú no puedes hacernos que nosotros hagamos cosas, que querer. Spurgeon dice, nosotros mismos lo que queremos, así te doy la gracia, tú das la gracia, escucha lo que dice Spurgeon, tú das, hablando de lo que diría un arminiano, tú das la gracia a todo el mundo. Algunos no la utilizan, pero yo sí. Hay muchos que irán al infierno a pesar de haber sido comprado con la sangre de Cristo, al igual que yo, o a ellos que fue dado el Espíritu Santo, también tuvieron una muy buena oportunidad y fueron tan bendecidos como lo he sido yo. No fue tu gracia lo que hizo la diferencia. Acepto que sirvió de mucho, pero fui yo el que hizo la diferencia. Yo hice bien, hice lo que me fue dado. En cambio, otros no lo hicieron así. Esa es la diferencia principal entre ellos y yo. Y él sigue hablando, esta es una oración diabólica. Bueno, por supuesto que ninguno, vamos a decir, él diría, ningún arminiano oraría así. Por supuesto, usted no va a encontrar una persona. Ahora, cuando usted le pregunta, él dice que sí puede elegir a Cristo, que él todavía no está muerto en delito y pecado. Amados, esto es grave, ¿sabe por qué? Porque atenta contra la total depravación del hombre. Esto atenta con la incapacidad del hombre. Esto quiere decir, aunque ellos no lo dicen, no sé si por ignorancia o no sé qué, o por, no sé, por
deficiencia doctrinal, porque no le gusta estudiar, o su yo es muy elevado, no desconozco, o porque no le amaneció. Pero esto atenta contra que el hombre está muerto en delito y pecado. El hombre no está así que necesita un médico. El hombre necesita tener vida, está muerto. Lázaro no necesitaba, vamos a decir, un médico que tenía una fiebre. Estaba muerto, el hombre está muerto en delito y pecado. Entonces decir que puede aceptar, en el sentido, el hombre no puede. ¿Eh? Ahora quiero que entiendan esto. Yo en una época, yo que me conocen a mí, hace muchísimo, para usar algunas palabras que usaba en esa época, ahora que no las uso, le daba duro. Le daba duro porque a esta doctrina, ahora no lo hago más así, pero tampoco he bajado el estándar de lo que creo. Trato de decirlo de una forma más con gracia. Pero es grave, porque el hombre no puede, vamos a decir, de alguna forma el hombre cree que puede hacer algo, el hombre no puede hacer nada, tiene la libertad, pero no puede venir, a menos que el Padre lo traiga. Entonces es así, atenta contra muchas cosas, como vimos el domingo pasado, contra el Espíritu Santo, el llamamiento que hace. Entonces estamos diciendo que el hombre no es que no tiene la libertad, el hombre tiene la libertad, el problema es que no tiene la habilidad para ir porque todo lo que hace es contrario. Cuando se presenta el Evangelio, por supuesto que sus deseos carnales van a rechazar eso. El motivo más fuerte va a predominar, o el pecado. Entonces no puede, él no puede, está esclavo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, lo estoy diciendo de memoria porque no me lo acuerdo bien, pero debemos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le quite el lazo por el cual Satanás le tiene preso. Lazo, ¿sabe qué es eso? Mire, como la corbata así, sí, y ellos venían así atrapados, están esclavizados, obedecen. ¿Han visto el progreso del peregrino? ¿Han leído el progreso del peregrino? Uno vio una ciudad que se llamaba Ciudad de Instrucción. Entonces, ¿qué sucede? Las personas están esclavizadas, creen que están libres, pero no están libres. ¿Sabe por qué? Porque están incluso esclavizados de su propio yo. Su propio yo. Por eso que Pablo decía que era una parte, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, las personas están esclavizadas de sus propios deseos. El cristiano, dígame, cuando usted viene a Cristo, ¿todavía no está luchando con propios deseos? Bueno, se ve que todavía como ve que Él los quiere volver a la esclavitud de antes. Entonces, creen que son libres, pero no es así, es que todavía no vieron eso. Pregúntale a un cristiano maduro y va a ver cómo él está sufriendo todavía. Entonces quiere ser librado. ¿Por qué quiere ser librado? ¿Por qué Cristo dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre? ¿Libre de qué? ¿Vuestro padre es Abraham? No, vuestro padre es el diablo. Y la voluntad de vuestro padre, queréis hacer. O hace la voluntad de Dios, o sea, si quiere decirle justicia, o la del enemigo. Su voluntad va a estar siempre sujeta a esos deseos. Espero que se entienda, porque solamente estuve hablando de una definición nada más. Entonces no empecé ni en el 2 ni el 3 ni el 4, es la definición. Porque si usted entiende todo esto, los otros puntitos que lo voy a tocar por arriba nada más, lo va a poder entender muy bien. Entonces, es la fuerza del motivo. Edward lo explica de otra forma. En otra sección dice, ese motivo tiene que ver con un menor grado de la ventaja anterior, tendencia a mover la voluntad, y bueno, sigue hablando un montón de cosas complicadas, ¿tá? Que si yo se las leo, son complicadas. Yo puse un resumen después de leerlo todo, a un costadito para poder entender. Sencilla palabra, todo lo que dice difícil, es que él habla del mayor grado de tendencia anterior, dice, para excitar e inducir a la elección. Bueno, la idea sería así. Todo lo que usted hace tiene un motivo. Lo estoy explicando con mis palabras para que se pueda entender. La fuerza que usted lo mueve a hacer algo es motivada por algo. Usted no hace las cosas por hacerlas. Usted tiene un motivo. Tiene como cristiano yendo al cielo. Como Cristo que vino a ser
lo que yo quiero. No, la voluntad de mi Padre vine a hacer. ¿Ve? Es motivado por algo. ¿Por qué yo decidí ser cristiano? No, usted no puede ser cristiano, yo no puedo ser cristiano. Dios pone el querer y el hacer. ¿Por qué estoy predicando acá? Ah, porque yo quise. No, amado, yo no es que yo quise. Dios me llamó. Yo le voy a confesar algo. Si fuera por mí, yo hubiera abandonado hace rato. Hace rato, en mis fuerzas, me hubiera ido. Hubiera sido un desertor. Pero no depende de mí. Depende de Él. De esa voluntad, ese querer y hacer que Él me pone. Y por supuesto, yo soy responsable. Pero no depende de mí. El querer y el hacer. No me puedo jactar de nada. ¿De qué me puedo jactar? Si incluso mi voluntad me es dada, Él me pone eso. Entonces es importante que podamos entender. El hombre toma esas decisiones libremente. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, mire. Me voy a ir adelante y tengo un resumen de Edward, así lo hacemos más fácil. Vamos a decir, un resumen de Edward, yo lo voy a resumir, pero sería así. En todo lo que estuve explicando, para antes de ir resumiendo todo de la definición, sería así. Él dice que la voluntad o es la facultad por la que su espíritu, o su alma, o su yo, o su ser, elige. Eso estuvimos viendo todo hasta ahora. O la voluntad es siempre, vamos a decir, la voluntad es guiada por el deseo más fuerte. Esto es un resumen de lo que estamos viendo. El deseo más fuerte que tuvo. Voy como familiar y me congrego. Vamos a decir cosas, no estoy hablando de comer esto, ponerme esta camisa o tal, no. Cosas, vamos a decir, y son movidas, o sea, la voluntad está determinada por un motivo, una inclinación que tiene, pero usted no toma decisiones neutrales, porque no es así. Usted toma deseos. Se me viene a la mente un ejemplo, mire, el predicador Charles Haddon Spurgeon, cuando iba camino, creo, de la iglesia, estaba nevando y automáticamente, ¡pum! Es decir, meterse, creo que en una iglesia, que no iba. ¿El motivo cuál fue? Quiero ir a escuchar sermón. No, porque ni siquiera el pastor estaba, tuvo que tomar uno de los que estaban ahí y pasó al frente y predicó, que no sabía predicar. ¿Cuál fue el motivo? Si usted escucha el relato. Exactamente, tenía frío, quería ampararse de la nieve. Su inclinación o su motivo, su voluntad es movida, ¿por qué? Por no pasar frío. Entonces, pero la soberanía de Dios, esa nieve no cae por caer, lo llevó a él. Y el predicador que estaba ahí hablando y no sabía qué, le dijo, joven, usted conoce, tienes cara de ser miserable y siempre serás miserable. Y él lee el texto de Isaías, ¿se acuerdan que le dice, mirad a mí, se salvo todas las naciones? Y bueno, pero la inclinación de él fue, tengo frío, me voy a meter acá. La inclinación de los jóvenes, de los hermanos de José, era hacer el mal. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál era? Hacer el bien, dice José. Génesis 50:20. La de ustedes es hacer el mal. Pero ¿saben qué? La soberanía de Dios o su libre albedrío no se puede escapar de la soberanía de Dios. Después yo tenía frío, pero en la soberanía de Dios era que Él escuchara su palabra. Entonces, ni siquiera usted en su libre albedrío se puede escapar de la soberanía de Dios. Todo lo que pueda llegar a ser, ni Jonás se pudo escapar de la soberanía de Dios. No se puede escapar. Usted no es libre en el sentido, puede tomar decisiones. ¿Sabe lo que pasa? Que sus decisiones incluso están controladas. Aunque Dios no es el autor del pecado, Dios controla esas acciones. Y todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Entonces, incluso el libre albedrío, que dice yo tengo libre albedrío, no vino a Cristo, no, así, hablando de la predestinación y eso, o alguno endurece Dios, usted no fue, Dios le habilitó, le abrió la puerta para que pueda venir a Cristo.
Hay muchas personas que no, dice, a ustedes les fue concedido que creáis. A otros le dice, ustedes no vienen a mí porque no son parte de mis ovejas. Entonces la libertad incluso no se escapa de la soberanía de Dios. Mire, si me olvido, no tengo tiempo, lo voy a decir ahora. Hace mucho estuve hablando sobre la voluntad preceptiva y decretiva de Dios. Es un buen momento para recordar eso que estuve hablando en esa época. La soberanía de Dios, como se estuve hablando yo en la predestinación, no sé si se acuerdan. Pero esta, vamos a decir, la libertad, o vamos a decir, la libre albedrío, no se escapa, vamos a decir, o no está, el libre albedrío, está buena esta para título. El libre albedrío, se me ocurrió recién, el libre albedrío no está libre de la soberanía de Dios, está bueno, ¿no? Pero es así, el libre albedrío no está libre de la soberanía de Dios, la capacidad de decidir no está libre. Dios, vamos a decir, decide todo lo que sea, la moneda que va a caer, el día del impío, está todo bajo control. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, entonces no soy responsable de mis acciones, no es así. Usted sigue siendo responsable de sus acciones. El hombre es responsable de sus acciones. Entonces es importante de entender esto, de la libertad, o sea, toda, vamos a decir, la libertad y la responsabilidad que tiene el hombre. Bueno, si ustedes no entienden, en esa época, yo estuve hablando un poco por arriba. ¿Por qué me está hablando esto, Daniel? Porque es así, está relacionado con el Evangelio, la libertad. Muchos pueden decir, bueno, si yo no soy libre o soy libre, pero tomo decisiones que a Dios no le agradan, no es mi problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me libera. No es así. Todos seguimos siendo libres, vamos a decir responsables. Así Dios no librara a ninguno del mal. Usted o yo, Dios no tendría que juzgar y en ese momento somos responsables. Entonces es importante que podamos entender, no anula la responsabilidad esto que estoy diciendo yo. Las personas son responsables de sus acciones. Ahora cuando hablamos de la voluntad preceptiva y decretiva de Dios, y estamos hablando de la predestinación, no sé si se acuerdan, para decir de una forma más clara, es cuando los decretos y la preceptiva. Los decretos es lo que Dios decretó. Esto va a suceder. Yo tengo ciertos escogidos. Y cuando más adelante el domingo que viene hable del llamamiento eficaz, va a entender. Yo, ciertas personas, cuando venga el Evangelio, cuando se les predique el Evangelio, yo voy a poner querer hacer, son escogidos, van a venir. Yo decreto esto y se va a cumplir. Ahora los preceptos son los que Dios manda. Entender esto, cuando yo estoy hablando de eso, esto está ligado con lo que estoy hablando ahora, no estoy por hablar solamente por hablar. Cuando hablé de esto, muchos creen que Dios tiene dos voluntades. No es así. Dios tiene una sola voluntad. La voluntad que Él tiene se va a cumplir. La otra que Dios, vamos a decir, decretiva, es para el hombre. Ejemplo, Dios ordena creer en el Evangelio. ¿Usted tiene la libertad para poder hacerlo? ¿Tiene libre albedrío? Dios dice que crean. ¿Ve? Entonces Dios, si Dios manda, significa que yo puedo creer. Si no, Dios no diría, cree en el Evangelio. Ven a Cristo, arrepéntete. Dios está mandando, por eso no significa así que forma parte de su decreto, porque va a poder hacerlo. Eso es responsable, usted está dando una orden. Como le dijo, le mando acá que escojan entre el bien y el mal. Israel eligió el mal siempre. No pudo, porque su naturaleza es esa. Dios está mandando eso. Solo que hay algunos, que vamos al otro domingo, que lo atrae. Dios le pone, creo, lo regenera si quiere, para que vengan. Entonces es importante que podamos entender eso. Dios, vamos a decir, controla todo. Incluso, ¿por qué está diciendo esto, Daniel? Me perdí. Bueno, es así, si no entendió. En el Evangelio, incluso en esto, las personas que creen que son libres, sí son libres. Incluso usted era libre de hacer. Incluso cuando vino el Evangelio, la mayoría pudieron haberlo rechazado. Yo le expliqué una, dos, tres, algunos una vez, otros dos, otros tres. Pero ¿qué pasa? En su voluntad usted siempre lo rechazaba.
hasta cuando Dios le puso el querer y el hacer en el momento que Él quiso. Entonces, el libre albedrío, si no entendió nada, no está libre de la soberanía de Dios. Dios es soberano. O por más que usted crea que puede hacer lo que quiere, no es así. Incluso los que vienen a Cristo, vienen porque Dios lo decretó. Nada se escapa del Señor. Entonces es importante que podamos entender eso. Lo último que tengo que hablar, esta es la sección más dura y difícil. Yo estoy pasando un montón de cosas de Edward que no se imagina que son súper difíciles. Siempre lo mismo. Bueno, esto lo voy a explicar por arriba y después ya pasó lo último de él. Entonces, para ir repitiendo un poquito más de lo que él dice, él habla de que los hombres son agentes morales libres. O sea, ¿qué significa eso? Que actúan libremente. Estamos en el punto 1. Actúan libremente y su inclinación, vamos a decir, su inclinación es moralmente. Tienen, vamos a decir, un momento, cuando eligen de acuerdo a sus afectos y a sus deseos. Y ahora esto es importante lo que voy a hablar, porque la persona es guiada de acuerdo a sus afectos, vamos a decir, y a sus deseos, y su inclinación, vamos a decir, es de acuerdo a su naturaleza. Ahora Dios es moralmente, vamos a decir, Dios también, vamos a decir, Dios es libre. Bueno, Dios es, podríamos decir que el que tiene libertad, sí y no, podríamos decir. Creo que la palabra no me acuerdo, porque cuando estuvimos hablando de los atributos de libertísimo, algo así, o no me acuerdo la palabra en este momento. Pero que Dios es muy libre, sería. Él puede hacer lo que quiere, sí, pero escuche bien lo que voy a decir. Dios puede hacer lo que quiere, sí y no. Dios puede hacer lo que quiere. Tito dice que Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Como lo vimos por eso, en todo esto está unido, todo lo que estamos dando, todo esto. Dios no puede cambiar, ¿cómo se llamaba? Muy bien, gracias, la inmutabilidad de Dios. Muy bien, perfecto. La inmutabilidad de Dios. ¿Dios puede cambiar? No. Entonces no puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él siempre actúa de acuerdo a lo que es en su esencia misma. ¿Dios puede hacer maldad? No, porque Él es santo. ¿Puede hacer injusticia? No, porque Él es justo. ¿Puede mentir? No, porque Él es veraz. El punto es este, amados. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Moralmente recto y perfecto. Pero ¿qué pasó? Buscó su propio mal. Y acá viene lo que le quiero decir. ¿Cómo podemos saber si estamos haciéndolo bien? Ahí por ahí un dibujito, ¿se acuerdan hace 10 años? ¿Cómo era? ¿Es usted una persona buena? ¿Cómo era en inglés? No me acuerdo. ¿Sí? ¿Are you? Bueno, are you? Bueno, entonces es una persona, ¿te acuerdas del muñequito ese? Bueno, la única forma de saber si usted es moralmente bien es compararse con Dios. Ahora, bien, teniendo esa medida, ese estándar, usted se va a dar cuenta que no. Entonces tiene Edward en sus escritos, yo lo estoy resumiendo nada más. Él habla de la capacidad moral y la capacidad, vamos a decir, la incapacidad moral. Él dice así, más o menos. La incapacidad moral, dice Edward, no consiste en ninguna de estas cosas de incapacidad natural, pero bien en la falta de carecer de inclinación o de la fuerza de una inclinación contraria o la falta de motivo suficiente a la vista o para inducir y excitar el acto de la voluntad o la fuerza de motivos aparentes en sentido contrario. Bueno, él sigue hablando, ¿no? Pero en sencilla palabra sería así. El hombre tiene la habilidad natural. O sea, ¿cómo es eso? El pato dice cuac, cuac, el perro dice ladra. Y cada uno tiene una habilidad natural como fue creado, ¿sí? Hablando del hombre, el hombre puede hablar, el hombre puede pensar. Fue la única creación que fue creada a la imagen de Dios, ¿sí? Eso es habilidad natural.
Tiene eso. Bueno, a menos que tenga alguna incapacidad, alguna enfermedad, el coeficiente intelectual reducido, un síndrome de Down o alguna enfermedad, vamos a decir, pero en sí el hombre puede hacer eso, tiene esas habilidades, fueron dotadas, el hombre es un agente, vamos a decir, que puede llegar a hacer eso, fue creado, ¿eh? En ese sentido. Pero la habilidad moral es otra cosa. Fue creado recto, vamos a decir, ante Dios, ¿sí? Él podía hacer. Ustedes saben, estamos hablando de Adán y Eva. Pero después de la caída el hombre no puede. Y ese es el punto de todo esto en cuestión que estuvimos hablando. El hombre está inhabilitado moralmente. La caída, el pecado le quitó el poder de elegir, o si quiere decir, no puede agradar a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, no puede recibir, no puede percibir, no puede hacer las cosas que a Dios le agradan, hace los deseos de su corazón. Eso es la inhabilidad moral. Dios es un Dios moral. ¿Tiene libertad? Claro, pero no tiene la libertad moral, porque Dios es un Dios moral y justo y no puede hacer todo lo que Dios le agrada. Entonces es importante, él habla un poco de eso, la depravación total o la incapacidad moral, si quiere decirle. Y eso es importante, no negamos que el hombre tiene libre albedrío, no le atacamos, todo lo contrario, decimos, usted tiene libertad, lo que no tenés es la libertad de agradar siempre a Dios. No, solamente hubo alguien que fue Cristo, vino a hacer tu voluntad, Él vino a hacer justicia, cumplió tanto su vida pasiva como activa. Entonces la depravación total, una capacidad moral, significa que el hombre es incapaz de hacer cualquier cosa espiritualmente buena. El hombre, vamos a decir, no puede por su propia fuerza convertirse o prepararse para ir a Dios, a menos que Dios haga. ¿Sabe por qué le estoy explicando esto? Porque esto destrona, esto destruye, corta de raíz el orgullo del hombre. El hombre cree que puede. ¿Se acuerdan una parte que dice, los discípulos dicen, y entonces, ¿quién podrá hacer salvo? Y Cristo le dice, que ahí utilizan muchos predicadores de la prosperidad, le dicen, para Dios es imposible, para el hombre es imposible, para Dios, entonces ustedes lo escuchan como muletilla, no, para Dios es imposible que pueda ser sano, pero para ustedes, pero para Dios para los médicos es imposible, pero Dios puede curar el cáncer, para el hombre es imposible esta situación en tu matrimonio, pero para Dios no es posible. No está hablando de nada de esas cosas, ¿sabes? Que está hablando de la salvación. Para el hombre es imposible. No tiene ni fe, ni gana, ni voluntad de ir a Dios. Pero para Dios no es imposible. Él puede darle vida. Y si usted está sin Cristo hoy, es importante que, ¿cómo puedo hacer entonces si yo no puedo? No le estoy diciendo que haga una oración de entrega, ni que recite una oración. Si el Espíritu Santo le ha permitido entender y le ha ablandado el corazón, no deja como muchos de sus familiares o amigos que se han quedado endurecidos y Dios no le ha permitido entrar a la tierra. Si Dios le ha abierto ahora un poco la mente y aunque sea ve un poco de luz, ¿qué puedo hacer? Clámele, golpee. No se trata de que usted tenga la libertad de darle la oportunidad a Cristo. Usted pídale y clame. Clame que Él tenga misericordia de usted, que le salve. Si algo le está amaneciendo, si en un momento puede ver, estire la mano. Clámele. Se aproxima un día de juicios, amado. No sabemos la hora. Y tampoco, si no llega ese momento, se aproxima donde usted va a morir, tarde o temprano va a morir. Y no le va a servir su orgullo de elegir por Cristo, porque eso es orgullo, se llama orgullo. Yo puedo elegir, no, usted no puede, está inhabilitado. Puede hacer libre albedrío lo que quiera,
pero no tiene la capacidad moral para agradar a Dios. Dice que los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. No puede hacer nada, a menos que Dios tenga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Clame, pídale. La Biblia dice que está muerto en delitos y pecados, y la única forma que tiene es que tenga misericordia. Dice la Biblia que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces, Dios dijo por medio de su Hijo: a todo el que viene a mí no le rechazo, no le echo fuera. Entonces, si hoy, ¿cómo puede ser? ¿Sabe cuándo extiende Dios su mano? Cuando se le está predicando el Evangelio. ¿Usted cree que tiene poder? No. ¿Sabe qué es poder? Yo le voy a decir que es poder, o el dunamis. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios, pero para todo aquel que cree. No importa lo que sea, de qué país sea, si es griego, si es judío, si es de mi nacionalidad. Acá no hay eso, es Dios da. Entonces debe pedirle a Dios que Dios le conceda creer. Elwood termina hablando, es muy largo, él tiene incluso, usa la palabra de la agencia moral, la voluntad, la libertad, el motivo, todas las cosas que son complicadas de entenderlas. Con esto que me queda a mí adelante voy a aprovechar. Eso fue una hora 20 para definir. ¿Sabe por qué? Si no entendió nada, usted sería así. Usted puede elegir, sí, todo lo que quiera puede elegir, pero en el sentido espiritual o moral no puede ir a Dios. La caída, y es lo que vamos a ver, inhabilitó al hombre de poder hacer eso. Y en el punto 2, y esto todo viene muy rápido, porque no me voy a frenar mucho. El punto 2 dice así: ahora sí, después de haber esto se llamó la definición del libre albedrío, lo que estuve dando. Punto 2. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para de querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mudable y podía caer de dicho estado. Bueno, todo esto lo conocen ustedes. Lo que estuve dando es porque quizás no lo escucharon mucho, pero esto sí lo conocen. La idea es así. En el principio el hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios le dio la capacidad, vamos a decir, de escoger. Eclesiastés 7:29 está así: aquí solamente he hallado que Dios que hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que en Génesis también, Génesis 2:17, Dios dice que no coma de eso. Génesis 3:6, la mujer vio y codició. Ustedes saben todo lo que pasó. Pero en el principio, y escuchen, acá viene, esto se conoce como el estado de inocencia, no sé si lo conocen ustedes, o lo que decía Agustín. El estado de inocencia, o antes de la caída, en el estado de inocencia, él tenía la libertad, podríamos decir, de escoger y de hacer lo que Dios le agradaba. No me puedo frenar mucho en esto, aunque hemos hecho muchos debates sobre estos. Pero el pecado no estaba inherentemente dentro de Adán ni Eva. No existía, porque fue creado perfecto. Fue todo lo que hizo Dios. Estaba externamente, ¿sí? Eran tentados por fuera. En ese momento tenía lo que era el estado de inocencia, el libre albedrío, en ese estado de inocencia antes de la caída. Él tenía esa libertad de poder hacer, vamos a decir, lo que es bueno, obedecer a Dios, pero sujeto o mutable a cambio. Así lo hizo Dios. Él podía permanecer en ese estado, lo que nosotros conocemos, de aquellos que me han escuchado predicar, como el pacto de obra. Él estaba haciendo a prueba, ¿sí? Él no necesitaba ser justificado porque el pecado todavía no estaba ahí. No había entrado el pecado, no estaba, pero estaba en forma de prueba. ¿Sí? Y ustedes saben lo que pasó. Su libre albedrío, o en ese estado de inocencia, tenía podríamos decir, la libertad de querer hacer lo que era bueno y agradable. Él sí podríamos decir que tenía la habilidad moralmente, porque no estaba el pecado, el primer hombre. Pero ¿qué pasa? El hombre cayó o pecó, transgrede la ley, la mujer es engañada y Adán desobedece. No cumple como cabeza lo que tenía que hacer.
Y entonces, a causa de él, esto es el Evangelio. Al hombre entra el pecado, muere. Y no solo él, sino que como cabeza federal caen todos. ¿Sí? Y entonces el hombre tiende a alejarse de Dios por el pecado. No puede estar. ¿Dónde estás, Adán? Él se quería cubrir con sus obras, esconderse, porque no, el pecado entra dentro de él. Entonces el hombre ya a partir de ese momento, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados, en sí mismo. Él no puede hacer nada para acercarse a Dios, a menos que Dios se acerque a él. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo amado, porque el hombre no puede, está inhabilitado. Yo hace años cuando era duro, era muy duro, usaba palabras muy fuertes. Yo me acuerdo que no me sale ese tono de voz, pero yo le decía, mire, dice, usted dirá que tiene fe, pero su fe se la puede guardar en el bolsillo, porque si no Cristo no hubiera venido, su fe no le servía de nada. Porque ¿en qué va a creer? Porque no es su fe el que lo salva. Es aquel en quien es depositada su fe. Entonces usted cree por su orgullo que su fe vale algo, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo proviene de Satanás. Se lo digo por experiencia. Tuve muchos años cautivo bajo el orgullo. Y muchos le dan mucha importancia a otras cosas. Pero yo creo que fue la causa por la que fue destronado el enemigo. Por querer ocupar un lugar que no le correspondía. Por eso Dios que exalta al humilde. ¿Qué humilde? Aquel que nos dice, yo puedo escoger. Sí, miren el yo, ahí lo tiene. ¿Cómo usted es salvo? No, porque yo escogí. ¿Ves? El yo hablando oculto ahí atrás, el yo. Entonces es importante que podamos entender eso. El hombre ya no puede hacer nada por sí mismo. O sea, puede elegir, puede escoger, sí, pero ahora ¿qué va a hacer? De acuerdo a su naturaleza. Y su naturaleza es mala. El árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos, amados. Entonces, así mismo con el hombre, usted no puede hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque fue contaminado todo. Sus raíces, su corazón. ¿De dónde salen los deseos perversos? De su corazón. Todo lo que haga es malo. No puede buscar a Dios. A menos que Dios, yo pondré un corazón nuevo. Yo haré que vengan. Que anden. ¿Se da cuenta? Y usted cuando entiende eso baja la cabeza y yo creo que lo mínimo que usted puede decir, gracias Señor. Gracias Señor. Pues estamos muertos. Y hoy vivo. O como decía ese cieguito, yo no sé si esto acá, lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Lo único que sé, si no entiende nada. Y dar la gloria a Dios porque usted puede ver. ¿Sabe la gente que está muerta en estas cosas? Va camino, como el profesor peregrino, creyendo que va porque tomaron una decisión por Cristo. Incluso todas las cosas que hacen para su iglesia, para su pastor, y todas esas cosas son movidos porque su yo lo está moviendo. Son cosas externas que hace el yo. Entonces es importante que podamos entender eso. El punto número 3 dice así. Yo estoy tocando, aunque usted no lo crea, lo estoy tocando por arriba totalmente. ¿Sí? Me voy al punto 3. Lo más importante era el punto número 1 que yo quería que entendiera. El punto número 3 dice así: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda la capacidad para querer cualquier bien espiritual que lo acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y ha muerto el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo y prepararse para ello. Bueno, lo que estaba diciendo recién, me lo adelanté. Pero es así, el hombre no puede, por su propia, bueno, ya lo dije en el punto anterior, ¿no? En el estado de pecado no puede preparar. Bueno, este punto me gustó, lo que dice ahí.
por su propia fuerza convertirse a sí mismo, prepararse para ello. El hombre no puede. Si usted mira su confesión, hay un montón de textos ahí. Entonces, en la caída, o sea, después de la caída, vamos a decir, en el estado, esto es conocido como, esto es conocido como el libre albedrío en el estado, vamos a decir, de pecado. La libertad que tiene el hombre de escoger, pero en el estado de pecado, sería este punto número 3. Él no, vamos a decir, pierde o está inhabilitado, destituido para hacer toda capacidad para, vamos a decir, algún bien espiritual que Dios quiera, como Dios quiere que se haga. No puede hacer nada para ganar su salvación. Él está como hombre, vamos a decir, natural o moralmente o espiritualmente, él está muerto. Él no tiene, para él, el hombre natural, las cosas espirituales son locuras. Él no las puede entender. No puede buscar a Dios. Entonces ni siquiera puede hacer algo, ni siquiera puede prepararse, ¿no? ¿Sabe por qué digo esa palabra prepararse? Porque muchos dicen, ¿cómo puedo hacer algo? Arrepentite y tenés fe en Cristo y confesar. El hombre no puede hacer eso. Y cuando lo hace eso, ¿sabe por qué es? Es porque Dios primero le dio vida, lo regeneró. Y después de que tuvo vida, se levanta, su mente es abierta como Lidia, cuando Pablo le predica y puede creer. No puede creer. La fe no es de todos, solamente de lo que Dios le concede. La fe es otorgada por Dios. ¿Qué estás queriendo decir? Bueno, estoy tratando que el Espíritu Santo le muestre y que te reconozca y baja la cabeza y que pueda entender y ser humilde. Hoy es el tiempo de salvación. Cuando esté frente a Dios no va a contar nada, no va a estar su marido, no va a estar su esposa, no va a estar su hijo, no va a estar su hija, su amigo, su madre, no va a haber nadie. Va a estar usted y el Creador. Y cuando le tenga que preguntar por qué, ¿quién es el que te va a defender? ¿Quién? ¿O acaso lo va a defender su yo? ¿Acaso lo va a defender su libre arbitrio? Usted ha depositado 100%, como dice atrás mío, la gracia de Dios, que si no hubiera sido por Él, usted no hubiera sido. No va a contar nadie, va a contar solamente el Señor Jesucristo. Entonces es importante destronar al yo. No se deje engañar que usted tiene la capacidad o la habilidad, no es así. Eso se perdió, está capacitado para disponer algún bien espiritual. Y si hace alguna cosa buena, quizás para la gratitud de su carne o para que lo vea otro, o por la gratificación de sentirse bien porque hizo algún pecado y quiere llevarle flores a su esposa, o que quiere hacer una comida a su esposa porque su conciencia le acusa. Pero para hacerlo como Dios manda, porque Dios lo manda, el hombre está inhabilitado. No puede. Las cosas que hace es por algo. Pero solamente aquellos que son cristianos son guiados por el Espíritu Santo. Pueden hacer lo que, incluso ahí, cuando veamos de las buenas obras, van a ver que no son perfectas. Dios las toma en Cristo. Está muerto en delito y pecado, dice la Biblia, Efesios. Entonces, el punto 3 toca todo eso. Es fácil. El hombre no está haciendo una siestita, está durmiendo. El hombre está muerto. Directamente. Colosenses capítulo 2, 13 dice, y a vosotros estando, escuchen, muertos, no dice que necesita un médico, dice que están muertos en pecados, tienen circuncisión de vuestra carne, Él dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Por qué está muerto? Porque el hombre está muerto en pecado, en delito y pecado, fue muerto. Efesios, Juan 5, 24 y 25, Juan 8, 44, un montón de textos que tiene usted ahí. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ven?
El hombre, si no tiene a Cristo, hace los deseos de vuestro padre. ¿Qué es el padre? Esto es duro, Daniel. ¿Cómo? ¿Mi padre es Satanás? Cristo dice, no yo. Si no está en Cristo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Usted tiene un familiar, un amigo, y no está en Cristo, no lo dice Sergio Daniel, lo dice Cristo. Cristo dice, son deseos de Satanás, que para ellos parecen ser buenos, pero no es así. Están esclavizados. ¿Nunca vio esa película por ahí de miedo que cree que está comiendo algo y está comiendo gusano? ¿Por qué? Porque le engaña la mente, le hace creer algo que no es. Pero entonces así, Juan 5, 24 y 25 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, escuche bien lo que dice Cristo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, escuche, ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende eso? Está muerto, dice Cristo. Está muerto. Ha pasado de muerte. No que que pudo elegir o no. Está muerto. ¿Cuándo fue? Cuando un predicador, un hermano, un pastor, alguien sopló. ¿Qué sopló? Habló, le profetizó el Evangelio y el Espíritu Santo le dio vida a esos huesos. ¿Qué hago? Bueno, predíquele nada más. Y el Espíritu Santo quizás sople vida y lo levante. Cristo dice, tienen que nacer de nuevo, tienen que morir. No, ¿cómo muero? Vete a la cruz. En la muerte de Cristo está la muerte, pero también en Cristo hay resurrección. Y hay vida. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Nuestras conciencias, por más que le acuse a usted que sea cristiano, la sangre de Cristo es más poderosa. Cristo dice en el versículo 25 de Juan 5, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oye vivirán. ¿Usted cree que está hablando del día del juicio final ahí? Si usted lee todo Juan 5:20, cuando dimos el Evangelio de Juan, si usted lee todo ahí, no está hablando del juicio final, ¿sabe? Porque no me da tiempo de explicarlo, pero invito a que usted vea el libro de Juan. Yo estoy leyendo Juan 5:24 y 25. En el versículo 25 no está hablando del juicio final, porque en los versículos subsiguientes recién habla del juicio final. ¿De qué está hablando Daniel ahí? Acá dice, los que oyen la voz vivirán, o sea, viene la hora que escuchen, donde los muertos oirán, habla del juicio final. No habla del juicio final. ¿Sabe de qué está hablando? De cuando una persona le predica. ¿Cuándo será? El ejemplo creo que es de Juan 11, 25, por ahí, cuando habla con Marta, le dice, ¿crees esto? Dice, sí, yo sé que viene un día donde van a ser levantados. No, si crees que, le está diciendo si lo puedo levantar a él. ¿Crees esto? Sí, si crees, verás la gloria de Dios. Si usted cree lo que dice Cristo no está hablando de un juicio, de un día final, que oirán la voz. Está hablando cuando oigan la voz del Hijo, cuando por medio de una hermana, por medio de un hermano, de un pastor, de un predicador, oigan la voz del Evangelio. ¿Ustedes creen que está hablando un hombre ahora? Solamente soy un mediador, o sea, no un mediador, un embajador que llevo el mensaje y predico. Pero no me está rechazando a mí. Es a Cristo. Y si hoy puede oír su voz, no endurezca su corazón. Porque si puede escuchar la voz del Espíritu Santo por su palabra, ¿qué palabra? Juan 5, 24 y 25 dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyen, oír tiene la connotación de obedecer, amados. Si obedecen, si van, pueden vivir. Hoy es un tiempo, pues si usted, el Espíritu Santo le ha abierto el entendimiento y puede entender,
Hoy es un día de gozo, hoy es un día donde los ángeles pueden cantar y gozarse de que ha venido y el Señor ha traído otro que estaba muerto en delito, otro que el Señor ha llevado de la cautividad. ¿Por qué dijo se llevó la cautividad? ¿Estaba libre usted? ¿Por qué Dios dice que Cristo se llevó la cautividad? Porque estaba cautivo usted, solo que no se daba cuenta. Está cautivo. Satanás, la ley, lo condena. Hoy es un día de liberación, donde puede ser libre. Mañana quizás sea tarde. Quizás mañana esté en la presencia del Señor y no tenga. Entonces, no me venga con que tiene la libertad. No hay libertad en usted mismo. La libertad, quizás si quiere para rechazar a Cristo, pero eso no lo va a librar de ser responsable en ese día. Reconozca que es incapaz de ir a Dios. Sea humilde y Dios lo va a levantar. Es así. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae, y yo le resucitaré en el último día. Nadie. Algunos, quizás. No, nadie dice. Nadie. El hombre no puede. Está inhabilitado, incapacitado. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. ¿Pero cómo? Si yo soy Nicodemo, yo tengo conocimiento. No, debes nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu, es Espíritu. Juan 6, versículo 63 dice, es el Espíritu el que da vida, la carne para nada, nada aprovecha. Las palabras que hoy es hablado son Espíritu, son vida. Solo el Espíritu Santo sopla y da vida donde quiere. Esto es importante. Las promesas en Ezequiel 36, 25 y 27, donde Dios dice que la obra que va a hacer el Espíritu Santo, no usted, el Espíritu Santo nos regenera, nos da un corazón de carne, poder amar a Dios, poder obedecer. ¿Qué demanda de usted? Que crea. Esa es la obra. Y esa obra tampoco la puede hacer, le concede Dios, Dios le da eso. Juan 10, versículos 24 y 28 dice, los judíos cuando se reunieron junto a él o junto al entorno de él le dijeron, ¿cuánto tiempo nos va a tener así en suspenso? Le hacen una pregunta. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dijo, les respondió, se los dije y ustedes no creen. Las obras que yo hago en mi nombre dan testimonio de mi Padre sobre mí. Pero ustedes no creen. Ya, ya está, acá viene lo que le quiero decir. Ya que no son de mis ovejas. Y en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted ha creído es porque es la oveja del Señor. Y el Señor le ha llamado y usted ha podido. Pero el Señor dice, no creen simplemente a los otros porque no son de mis ovejas. Y ahí vemos lo que nosotros conocemos, que estuvimos hablando hace muchísimo tiempo sobre esas personas que Dios escogió ante la fundación del mundo. Entonces vemos que es inconsistente con la Biblia de esa libertad moral o espiritual que dice que el hombre puede venir. Porque, ¿sabe por qué? Porque eso está haciendo al hombre soberano. Que el hombre, la criatura puede, va sobre Dios. Y eso viola muchas doctrinas bíblicas. Que Dios no es soberano, Dios depende de la criatura que lo elija. De todas las cosas que nombra la Biblia. Yo antes utilizaba muchos argumentos fuertes. Hoy no usé esos argumentos que utilizaba, pero sí quise apelar por si ahí el Espíritu Santo le quiere mostrar y le quiere abrir, y por ahí le quita
el lazo por el cual Satanás le tiene, o por el cual le ha cegado para que la luz del Evangelio no le resplandezca. ¿Mm? Entonces es importante que podamos entender este punto número 3, que el hombre no puede venir. Y el punto número 4 dice así: el libre albedrío en el estado de gracia, si quiere poner ese punto. El libre albedrío en el estado de gracia, sería el 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia y lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente. Y lo que es espiritualmente bueno, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. Esto es el libre albedrío en el estado de lo que es conocido de gracia. Cuando Dios convierte, no es que el hombre, sino es convertido, entonces el hombre, dice la confesión, yo estoy leyendo de la confesión nada más acá, lo traslada al estado de gracia, lo libra de esa servidumbre que tenía antes, de las cosas que amaba, las cosas que le gustaban. Es una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de la voluntad? Su naturaleza, sus deseos. ¿Se acuerdan que dije todo lo que hace? La naturaleza es guiada por sus deseos, por su naturaleza, por su deseo más fuerte. Bueno, Dios pone lo que se llama una nueva naturaleza. Le abre la mente, el entendimiento, lo inclina a que pueda hacer las cosas, que ame las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo viene a vivir adentro de usted. Y aunque usted, dice la confesión, usted no es todavía completo. ¿Cómo podría publicar? Hay una tensión entre la carne y el Espíritu. ¿Cómo me puedo dar cuenta que soy cristiano si todavía veo pecado? Bueno, el punto número 4 que nos muestra que usted todavía no es como el punto número 5, no ha sido glorificado. En este estado de gracia, Dios lo capacita o lo habilita para poder hacer. Yo no voy a decir el capítulo número 7 de Romanos porque no creo que está hablando de un cristiano. Está hablando de un judío que conoce la ley y quiere hacer el bien y no puede porque conoce la ley. Muchos creen que está hablando de un cristiano. Yo creo que Gálatas 5:17 sí habla de un cristiano. Porque Romanos 7 habla yo, y yo quiero hacer el bien, pero veo algo bueno, pero nunca habla de gracia, nunca habla de Espíritu Santo. En cambio, Gálatas sí habla del Espíritu Santo y los deseos de la carne. El otro, hablamos, en Romanos 7 habla del yo queriendo. Hay personas que creen que son cristianas, pero conocen la Biblia, quizás están estudiando, pero su yo quiere y no puede. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha rendido a Cristo. Está solamente con conocimiento bíblico con su yo. Deje de luchar. Caí en el pecado, vaya a la cruz. Porque el punto número 4 dice de que, ¿qué pasa? Todavía quedó, si quiere decir, ese remanente, pero usted ya no es lo que era antes. No hace falta que se lo diga. Usted siente y sufre en su corazón cuando peca contra Dios. Usted puede ver ahora lo que es malo y por eso lo aborrece. Antes no lo veía. Se enojaba con un cristiano, se enojaba con su hermano, se enojaba con su hermana, se enojaba con su pastor, se enojaba con su marido, se enojaba con su mujer. ¿Por qué? Porque le quería mostrar y usted no veía. ¿Sabe por qué? Porque estaba ciego. Pero ahora puede ver. Y aunque lo puede ver, usted se agarra con él y va a tener esa lucha. Gálatas 5:17 nos muestra esa lucha entre el espíritu y la carne. No Romanos 7, entre el yo y lo que yo quiero hacer, pero no puedo. No, ahora es el espíritu poniendo en usted la gracia esa. Y a veces usted dirá, líbreme de este aguijón. Y a veces no, y Dios puede estar trabajando, ya lo vimos muchas veces por esto, para que usted reconozca, para que usted lo busque, por muchas cosas. Pero usted en este estado, vamos a decir que esto se llama lo que son cristianos. Dios le está capacitando para hacer, para querer, para hacer el bien, por su buena voluntad. Usted ahora sí tiene esta lucha, vamos a decir, para hacer la voluntad de Dios. Pero todavía no ha sido librado totalmente.
Y eso me lleva para terminar el punto 5. Punto 5. Si quiere puede ponerle a esto el libre albedrío en el estado de gloria. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre solo para el bien, únicamente en el estado de gloria. Efesios 4:13, Hebreos 12:23. Solo el día que estemos con el Señor es donde usted solamente va a poder hacer lo que Dios quiere que haga. Ya no va a existir, vamos a decir, el pecado o el estado de glorificación. Usted va a ser libre, pero solamente libre para hacer solamente lo que Dios quiere que haga, para obedecerlo completamente. Ya, si no lo entiende, no va a pecar nunca más. Ninguna cosa impura entrará a su presencia. Totalmente santo, apartado del mal. Va a estar con Él. Y eso es lo que anhelamos, creo que todos nosotros. Aunque a veces hay luchas, nosotros ponemos la mirada como esa alegoría que iba Cristiano hacia ese lugar, con luchas y con aflicciones, con Napoleón, con peleas, con diablos en la Guerra Santa, peleando, queriendo tomar. Pero tenemos nosotros, amados, en esta libertad que Dios nos ha dado ahora. Si usted tiene la libertad, enfóquese en esto. Si usted es un cristiano, tiene la libertad y su libertad, enfóquese todo lo que haga, ¿a dónde va? Usted fue librado. Ahora tenemos la capacidad de escoger lo que Dios nos ha dado. Sí hay lucha como dice Romanos 6. ¿Pecaremos la gracia abunde? No, de ninguna forma. Pero Satanás y el pecado dice no deje que el pecado reine. ¿Por qué no reine? Porque él todavía quiere estar reinando ahí, quiere todavía tomar la voluntad, los sentimientos, y va a buscar todo lo que quiera. ¿Vas a perder tus amistades? ¿Vas a cargar esa cruz? Es difícil el camino por donde vas, cristiano. Mira, has pasado que veo que llevas las manchas del pantano de la desolación. Veo que has salido y Satanás siempre te va a salir al encuentro y te va a tentar con cosas. La libertad que Dios nos ha dado, la libertad que habla Gálatas, en esa libertad en Cristo, la libertad para poder dirigirnos hacia la patria celestial, nos debemos enfocar en eso. Tenemos una libertad. Enfoquémonos en eso. Y si usted no es cristiano, amado, hoy es un tiempo de gracia, donde todo lo que usted cree que es solamente un espejismo. No existe. Tarde o temprano va a ser pasado por fuego. Es como hojarasca. Yo a veces cuando hace mucho calor quemo el fuego ahí, ¿sabe qué hay? Tiro hojas secas. ¿Sabe cuánto dura eso en el fuego? ¿Viste cómo hace? Así van a hacer sus cosas, Lo que usted construya, todo lo que usted ponga que esté delante de Cristo, que parezca lícito, se lo puedo asegurar. Dios se lo va a sacar. Entonces, si no está en Cristo, es un tiempo de gracia para que vaya a Cristo. Y aquellos que son cristianos, Dios nos dio la libertad para que hagamos lo que queremos. Si no nos libró, ¿sabe de qué nos libró? De nosotros mismos. Nos libró de nuestro yo. ¿Sabe por qué? Porque ya no vivo yo. Entonces debemos entender que la libertad es la libertad, la ley de la libertad, como dice Santiago. La ley de la libertad para poder hacer lo que el Señor quiere. Y aunque hay esas luchas, pongámonos en la mente como lo hacía Cristiano, que él iba siempre con su mente y su voluntad y sus deseos siempre iban para allá. No nos olvidemos que está el enemigo a los costados queriendo doblegarnos. Vamos a orar y vamos a terminar. Espero que se haya podido entender. Mi intención no fue contender
de una forma de atacar a los que tienen esto. ¿Saben por qué? Porque creo que tanto usted como yo salimos a esos lugares. Y yo conozco, aunque no son familiares, son personas cercanas, o son familiares no de mi sangre, pero son familiares que, aunque ellos crean que yo no los quiero, que yo no los amo, están equivocados, porque el que ama de verdad le dice la verdad. Amarlos, si alguna vez ellos me escuchan o escuchan esto, no es que no los amo, están equivocados, porque los amo, les he dicho lo que les he dicho, de que esa doctrina no es bíblica. Y hay que amar, de verdad. La persona que cree que ama y lo deja en ignorancia al otro, de verdad no lo ama, de verdad. Entonces importante es esto. Vamos a orar, amado. Amado Padre, venimos al trono de la gracia para orar. Le agradecemos, Señor, porque nos ha librado de nosotros mismos, Señor. Nos ha librado de Satanás, nos ha librado, Señor, del reinado del pecado. No somos lo que tenemos en la mente. Queremos ser más como Cristo, Señor, y eso nos atormenta porque nos miramos, Señor, y todavía en nuestro espíritu sabemos que no hemos alcanzado eso que queremos, pero confiamos, Señor, en que algún día lo vamos a lograr en el estado de gloria, y en ese vamos a tener una total libertad para estar con ustedes, Señor, y estar en ese momento donde ya el pecado no va a reinar más, Satanás no va a estar más. Ayúdenos, Señor, a poder seguir caminando, Señor, a seguir el camino, Señor, que Cristo nos ha marcado, Señor. Le pedimos que seamos humildes y que pensemos, Señor, que todo lo que hemos recibido es un regalo de usted. Le agradezco, Señor, por mi esposa, por las prédicas que hace, que siempre todas las cosas que hacemos, las hacemos porque usted lo ha puesto, no porque nosotros tenemos algo intrínseco. Le agradezco por los hermanos que están en el aula en WhatsApp, porque creo que están acá la hermana Diana, la hermana Gisela, o no sé si está el marido de Duvier ahí. Les pido por los que están ahí, o no sé si está el Andrés también. Gracias por todo, por lo que hace, también por lo que haces, por esas prédicas que subís, que hay personas que escuchan y personas que pueden ser conducidas, que ninguna de las cosas que hacemos no carecen de valor. Así que le agradecemos, Señor, le agradezco a todos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y como siempre le decimos, amén. Amén.